Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a intentar memorizar este versículo en Gálatas capítulo 5, en el verso número 13. Tenga la bondad de ponerse en pie y vamos a hacer lectura y memorización de este versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, no los escucho, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Estamos estudiando este año la doctrina del pecado. Una de las doctrinas de la teología sistemática es amartología, todo lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Por qué es importante estudiar acerca del pecado? Porque lo único que puede destruir a un cristiano es el pecado. No puede perder su alma una persona que haya nacido de nuevo, pero el pecado sí puede destruir su vida, su hogar, su ministerio. La misma iglesia se puede destruir por el pecado. El cristiano debe tener un enfoque correcto, una perspectiva bíblica acerca del pecado. En otras palabras, en esta sección estamos estudiando, ya miramos acerca de los enemigos del pecado, la definición del pecado, las consecuencias del pecado. Hemos estudiado acerca del pecado heredado, el pecado imputado, y hemos estudiado varios aspectos acerca de lo que la Biblia habla del pecado, pero ahora estamos estudiando una sección muy práctica acerca de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Muchas iglesias o personas piensan que la prosperidad está en declarar algunas cosas, en dar dinero, en hacer una cosa u otra, ritos religiosos, pero a la luz de la Biblia nada de eso nos sirve para tener una bendición, una prosperidad integral en la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que Dios quiere prosperar y bendecir a sus hijos solo si ellos entienden y se vuelven expertos en lidiar con su pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará. Por más que usted haga ritos religiosos, pactos, una cantidad de tontadas, no prosperará. Pero aquel que los confiesa y se aparta, ahí está la clave, alcanzará misericordia. Vamos a volvernos expertos en lidiar con el pecado. El cristianismo se enfoca en eso, en que cada día usted y yo seamos más como Cristo y menos como este mundo. En ese es el trabajo que estamos haciendo, esa es la peregrinación que la Biblia habla. 1 Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos, por lo tanto tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la vida cristiana. Que usted haya venido esta mañana, pues qué bendición que haya venido. Pero realmente lo que usted tiene que hacer es enfocarse en aprender la Biblia y luego que salga de este lugar, volverse un experto en aplicar la Biblia. Eso se trata la vida cristiana. Sigamos estudiando entonces el tema, medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Yo te suplico que nos ayudes. Ayúdanos a vencer el pecado. Y Dios, que el cristiano pueda ser consciente, responsable en tratar cada día con el pecado personal. Señor, que nos permitas como iglesia crecer y ser más como Cristo, poder alumbrar, no permita que el pecado
el mundo, Satanás, el diablo, Señor, de alguna manera apoque la luz que tú nos permites o que tú nos demandas dar, Señor, reflejar la imagen de Cristo a este mundo perdido, a este mundo lleno de tinieblas, Señor. Permítenos ser la luz de este mundo como tú nos has mandado. Permítenos vivir, Señor, en este mundo, Señor, como luminares, Señor, en medio de una generación maligna y perversa. Por favor, que podamos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación. Ayuda a mis hermanos que están batallando, ayúdanos a enfocar correctamente tu palabra, dame la habilidad y el poder de tu Espíritu Santo, porque en mis fuerzas es absolutamente una tragedia que pretender exponer tu palabra en la carne, Señor. Te pido la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y que unjas también los oídos y la mente, el corazón de mis hermanos, para que puedan ser edificados con tu bendita palabra. Recibe la gloria, mi Dios, y gracias por esta tu iglesia que has salvado, has redimido y sigues edificando. Danos nuevas conversiones también, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Algunas medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado, como ya hemos estudiado. Dijimos, si me ayudan hermanos, ¿qué le puede ayudar a usted a prevenir el pecado? Número 1. La Biblia, claro, por supuesto. No puede haber victoria sin la palabra de Dios. La Biblia en sí misma, limpia. Cristo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. También, número 2, ¿qué nos puede ayudar a prevenir el pecado, hermano? La intercesión de Cristo. Cristo es nuestro abogado, está sentado a la diestra del Padre para interceder. Y recordamos la escena de que cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, y el Señor Jesucristo dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué bendición de entender, saber que Cristo ora, intercede por nosotros. ¿Qué más nos ayudará a prevenir el pecado según el estudio que hemos desarrollado? Número 3, la morada del Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo mora a partir de que una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Desde ese momento en adelante dice la Biblia que es sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1:14, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, según lo dice la Biblia en Juan capítulo 16, en el versículo número 13. El Espíritu Santo va a morar en nosotros y Él nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. ¿Qué más nos ayudará a prevenir el pecado, mis queridos hermanos? La oración, por supuesto. La oración es indispensable. Cristo dijo, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Una vida sin oración es una vida sin Dios. Una vida, un cristiano, se dice que es cristiano, una de las evidencias de que alguien es cristiano es que tiene una relación con Dios a través de Cristo por medio de la oración. Una persona que no ora es una evidencia de dos cosas. Número 1, o no es salvo, no tiene ninguna necesidad de orar. O 2, es una persona autosuficiente, aunque sea cristiano, está mal espiritualmente. Y número 5, y bueno, tenemos también otra, es acerca de huir de las malas amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mayoría de tentaciones, de caídas en la vida de los cristianos se debe a las malas amistades. Y la Biblia nos dice, anda con sabios, sabio será, anda con necios y serás quebrantado. Las malas asociaciones siempre nos llevarán a caer en pecado. El desánimo muchas veces viene por personas inescrupulosas que atacan la Biblia, que atacan la verdad, y por supuesto que lo va a desanimar a usted, me va a desanimar a mí. Por eso la Biblia habla de la separación, no se una en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión el creyente con el crédulo? Pues no hay ninguna comunión. Y Dios dijo, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y número 6, y es la parte que para algunos es tan difícil, sobre todo en un ambiente donde vemos mucha religiosidad. Hay mucha gente que viene a las iglesias a aparentar cosas, a buscar cosas personales. Algunas personas vienen a la iglesia a buscar con quién casarse, a buscar cosas materiales, a ver qué sacan, pero nunca están sintonizados con Dios realmente. Y a veces viven una vida religiosa, una vida doble, una vida, como dijo Cristo en Mateo 23, hipócritas. Es decir, que están fingiendo ser cristianos. Pablo le dice a Timoteo, en el caso de él y su mamá y su abuela, dice que en ellos había una fe no fingida. Hay personas que fingen la fe. Aquí parecen muy cristianos, pero allá afuera viven una vida con un romance que se llama adulterio, que son infieles, que escuchan música mundana, que son borrachos y vienen a la iglesia como un acto religioso, pero ¿sabe? El infierno les espera. Porque la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted necesita convertirse a Cristo, realmente poner su fe en Él, entendiendo que Cristo murió en una muerte sustituta, vicaria, para redimirnos no solamente del castigo del pecado, que es el infierno, sino también del dominio del pecado. Y en esta área estamos atendiendo que una medida que nos ayudará a evitar el pecado es reconocer. Estamos hablando ahora con cristianos. Reconocer que mientras que estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Y que cada día debemos estar luchando contra ese pecado. Y mirábamos en la clase anterior, Pablo lo dijo de la siguiente manera en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. Ninguna persona cristiana, ningún pastor, ninguna persona que pretenda aparentar que ya no tiene pecado, esa persona se está engañando a sí misma y está engañando a los demás. La Biblia dice que Pablo no lo había alcanzado ni que ya sea perfecto. Eso indica que nosotros tenemos también que reconocer que no lo hemos alcanzado ya y que ningún cristiano que sea sensato va a descuidar su vida espiritual en ningún momento, y que siempre debemos estar, como dijo el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No solamente el diablo, sino que el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es un sistema gobernado por el diablo que nos atrae, que nos seduce hacia lo malo, hacia el pecado, en contra de la palabra de Dios. Y número 3, por supuesto, la concupiscencia. Santiago 1 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya recibido la tentación, recibirá la corona de vida. Y luego dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí está la carne. Entonces está allá afuera el enemigo externo, que es el mundo. Satanás orquestando todo esto, el alcohol, las cantinas, los bares, todo eso es sistema mundano, toda la música que hay en este mundo, juntamente con su carne, su concupiscencia, su maldad que está allá adentro, lo jala hacia pecar. Estoy hablando con un cristiano. El cristiano tiene herramientas, tiene armas. Pablo lo dijo de la siguiente manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción
de fortalezas. Él nos dejó la Biblia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Tenemos, hermanos, la oración, el pastoreo, la consejería. Por supuesto que tenemos muchas armas de nuestra milicia para vencer esto. Ahora, una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo, 1 Corintios 2:14 dice la Biblia que el hombre natural no percibe, él no entiende todo esto, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Todo lo que hacemos aquí, lo que usted está escuchando le va a parecer locura, y eso es una evidencia que usted no ha nacido de nuevo. ¿Y qué tiene que hacer? Reconocer que es pecador y que necesita a Cristo y pedirle a Él. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás bendita salvación. Y ahí empieza todo. El que comenzó la buena obra en vosotros, entonces empieza el proceso de santificación progresiva, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está ahí creo que en Filipenses 1:6. Pero si volvemos a 1 Corintios 2:14, que es el texto que estamos analizando, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede discernir. ¿Por qué no puede? Hay una imposibilidad, no ha nacido de nuevo, está en esclavitud del pecado. La Biblia dice apunte ahí, 2 Corintios 4:4, que el Dios, con D minúscula, o sea, Satanás, el diablo, el que todo el mundo le dice Diosito, Chuchito, y lo otro, ese es Satanás, el diablo, el que están adorando cuando tiene una estatua, una camándula, ese diablo, que es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, es el que dice que Dios está conmigo, dice el borracho, el atracador, el marihuanero, la prostituta, que Dios está conmigo. Sí, es ese diablo que está con él. Pero el Dios de la Biblia, por supuesto, dice que Él ni siquiera escucha a pecadores. Necesita arrepentirse y creer en Cristo para poder tener una filiación, una comunión con Él. Él dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No ve, no entiende. Y qué bueno que haya venido a la iglesia, porque cuando alguien es salvo, Dios le quita esa ceguera espiritual. Dice que cuando se conviertan a Él, hablando de los judíos, el velo se le quitará. Y usted va a empezar a entender las cosas de Dios. Usted va a empezar a enfocar sus enemigos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra el mismo diablo, no contra las personas. Una evidencia de que alguien es inconverso es que busca enemigos en todos lados: su esposa, su esposo, sus hijos, el vecino, el policía, el pastor. Una evidencia que ni siquiera ha nacido de nuevo, porque cuando alguien nace de nuevo espiritualmente abre sus ojos y se enfoca que sus enemigos son tres: Satanás, el enemigo infernal, el enemigo externo que es el mundo, y el enemigo interno que es el más peligroso, es nosotros mismos, la carne. Y ahí abre sus ojos y ahora tiene discernimiento o conocimiento del bien y el mal. Entonces tenemos que reconocer que nosotros cada día tenemos que ser renovados. ¿Recuerda? Renovados. Segunda a los Corintios 4:16, vaya ya de una manera de introducción rápida, pero vamos a estudiar aquí. Segunda Corintios 4:16, y luego vamos a vincular el versículo que estamos estudiando de Gálatas 5:13. Por ahora vamos a ir avanzando hacia allá para vincular el versículo a donde queremos enfocar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer, no más. Hoy, la clase pasada y esta clase nos vamos a enfocar en eso, en reconocer. Porque es muy difícil que una persona reconozca. Especialmente, mire, hoy en día lograr que un pastor reconozca es muy difícil. Lograr que un religioso reconozca que está mal, eso es un milagro. Ahora, cuando vemos el Evangelio, cuando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, lo primero que hace el Evangelio es agarrar a un pecador, a un perdido, a un religioso que piensa que está todo bien, que no tiene pecado, y hacerlo reconocer ya es el milagro de la salvación. Pero cuando alguien ya es salvo, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ya es sellado con el Espíritu Santo, hacerlo reconocer, ahí está uno de los trabajos más difíciles en el pastorado.
hacer reconocer que usted y yo necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Por eso esta mañana usted y yo tuvimos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios. Espero que haya leído su Biblia esta mañana y haya pasado tiempo con Dios en oración. Porque si no, quiere decir que usted no ha reconocido. Usted todavía sigue en su religiosidad y no va a avanzar. No, pero pastores, ¿no se da cuenta quién soy yo? Sí, un pecador igual que yo, como su pastor, que necesita reconocer. ¿Cómo así? Pero es que usted no se ha dado cuenta todos los títulos que tengo. Pablo, el gran apóstol, dijo: yo no lo he alcanzado ya ni soy perfecto. Si lo dijo el apóstol Pablo, ¿cuánto más usted y yo? Ahora, otro personaje ilustre, famoso, respetuoso de la Biblia, el apóstol Juan, dijo, mire, lo dijo el apóstol Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles de partir al cielo, dijo: si confesamos nuestros pecados. Juan, después de ser salvo, ¿batallaba con el pecado? Pues ahí dice que sí, porque él, si confesamos, en tercera persona, él ingresa a ese grupo. Si confesamos nuestros pecados, la perspectiva bíblica de ver la realidad de la vida cristiana. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda, escuche, de toda maldad. Sí, el cristiano es salvo, ha sido justificado, declarado justo delante de Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es justificado, declarado justo, una justicia imputada, regalada por la misericordia, la gracia de Dios, pero eso no quiere decir que no luche con el pecado. Por eso 2 Corintios 4:16, ahí estamos, ¿no? Leamos este texto. 2 Corintios 4:16, dice la Biblia, habla de una necesidad. ¿De qué, hermano? ¿De qué necesidad usted ve aquí en este versículo? Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo. ¿Qué se preocupa tanto de eso? Se va desgastando cada día. No hay elixir para tener un cuerpo perfecto. No, la Biblia dice que se va desgastando. Por más que usted gaste una fortuna en crema, se va desgastando, se va envejeciendo, se va arrugando, ¿ya? Los huesos se le van dañando. Todo, hermano, se va desgastando. Haga un paro en su vida y ya no se enfoque tanto en eso, sino más bien en lo que sigue, el interior. Hablando de la vida espiritual, la naturaleza divina impuesta en el momento de la salvación. No obstante, se renueva. ¿Cada cuánto se debe renovar la vida espiritual? ¿Qué dice la Biblia? Día en día. Entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser renovados en el hombre interior. Si usted piensa que porque lleva 20 o 30 años de ser cristiano, ya no necesita más de Dios, está totalmente engañado y cautivado por una falsa doctrina que va a destruir su vida. La Biblia dice que hay que renovarnos cada día. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo lo dijo en Romanos 7:24. Tenemos que entender entonces que tenemos que crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Madurar. Que no nos cansemos pues de hacer el bien, enseña Gálatas 6:9, sino porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, los restos del pecado en nosotros son constantemente activos. Son constantemente activos. Los restos del pecado, recuerde que el cristiano en base a Gálatas 5:16 tiene dos naturalezas, innegables, hermano. Y no solamente porque la Biblia lo declara, es teología, es palabra de Dios, sino su experiencia lo confirma, ¿sí o no? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Romanos 7. ¿Se ha leído la Biblia, no? ¿Tiene esa lucha? ¿Cuántos tienen esa lucha con el pecado? ¿Cuántos quisieran hacer el bien y cambiar? Y ahí está ese deseo de crecer. Eso es una evidencia que hay salvación en su vida.
Cuando alguien no es salvo, a él no le interesa, todo lo que hace para él parece que es bueno, pero a la luz de la Biblia es malo. Fornicar es pecado, fornicar es pecado, mentir es pecado, groserías es pecado, música mundana es pecado. Hay que decirle al pecado, pecado. El religioso no entiende eso, ¿eh? Pero es pecado, la Biblia lo condena tajantemente. Entonces, cuando vemos, la verdad es que tenemos una lucha, y esa lucha es real. Si usted es recién convertido, usted tiene por lo menos un querer. Filipenses 2:13 dice que es Dios en que en vosotros produce el querer como el hacer. Entonces, usted, supongamos, escuchó el evangelio. Un ganador de almas, un predicador, le dijo, usando la Biblia, porque nadie es salvo sin escuchar la Biblia: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Juan 5:24. Entonces usted oye la Biblia y usted escucha que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oh, la Biblia dice que me voy a morir y viene un juicio. Sí, y la Biblia dice que hay un infierno. ¿De verdad? Sí, Lucas 12:5 dice: os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Oh, el infierno. Yo no me quiero ir al infierno. Pero el problema es que usted escuchó que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron. Todos, eso me incluye a mí. Y está destituido de la gloria de Dios. Destituido, no puedo entrar a la gloria de Dios, es decir, no puedo ir al cielo porque soy pecador. Y luego la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yo soy mentiroso, o sea que yo me voy para el infierno, y ahí está el Espíritu Santo tratando con la vida de ese pecador. Si usted no ha pasado nunca por esto, usted no es salvo, porque necesita escuchar el evangelio para ser salvo, pero está a punto de escucharlo y está a punto de ser salvo esta mañana, en este momento. Y entonces usted dice, entonces, como dijo el carcelero de Filipos en Hechos 16:31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia le contesta y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente en Cristo hay salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Jesús. Y luego escucha que Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que solamente Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Afirmativo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:8 dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió, alabado sea el nombre de Cristo, en lugar de nosotros. Y entonces, bueno, apunta aquí y ponga mucha atención qué es lo que tiene que hacer. ¿Obras? No por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿cómo? ¿Arrepentimiento o fe? Bueno, el que se arrepienta ha creído, el que crea se ha arrepentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares, o sea, se pone de acuerdo con Dios, que todo lo que ha escuchado es la verdad. Yo reconozco que soy pecador y sí merezco ir al infierno, pero hoy acudo a la gracia que ofrece Cristo a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, y le ruego a Dios que me salve. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, será salvo. Y en ese momento él inmediatamente es perdonado, justificado, es redimido, regenerado. Ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, le dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, pondré un espíritu nuevo entre vosotros, pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos, en mis ordenanzas, en mis mandamientos. Y ahí empieza lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, bendito sea Dios, nueva criatura es.
creación, creados en Cristo Jesús para buena obra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, pero todas son hechas nuevas. Pero en ese momento de la regeneración, no, el pecado no es removido totalmente. Ahí hay una lucha, empieza una lucha. Ahora usted tiene la naturaleza divina, la presencia de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo, está dentro de usted. Tiene el poder de Dios para que sea testigo, para que pueda testificar de una nueva vida a las demás personas. Por eso es que dice aquí Romanos 6.1, dice aquí la palabra de Dios. Abra su Biblia, Romanos 6.1. Entonces, la obra de Cristo nos salva de la condenación del pecado. A ver, una pregunta aquí. ¿Cuál es la condenación del pecado? El infierno. Entonces, ¿somos salvados de ir al infierno? Claro. Pero en cuanto a la práctica del pecado, ¿qué es lo que Dios nos salva? No de la presencia del pecado, sino del dominio del pecado. ¿Qué es la diferencia? El dominio del pecado, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya vamos allá, Romanos 6.1, ¿lo tiene? ¿Qué pues diremos? Leamos la Biblia, Romanos 6.1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, si una persona es salvo ya no persevera practicando el pecado. ¿Por qué? Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Anoche tuve un sueño entre bonito y feo, porque mi abuela murió hace unos años, poquitos, pero yo me soñé anoche que mi abuela no había muerto, y el cajón no, yo antes de que me metían allá yo me salí. Un sueño extraño, y yo dije, oh, mi abuela está viva. Me asusté, pero me dio alegría también. Imagínense llegar ahorita a la casa y ver a mi abuela ahí sentada. No, pues se murió. ¿Y por qué está ahí? Qué miedo, ¿no? Es algo parecido a lo que Pablo está diciendo aquí. Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado. Si ha muerto el pecado, dice aquí la Biblia, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted está viviendo en el pecado, quiere decir que nunca ha muerto, porque está ahí. Es una evidencia que nunca ha habido salvación, hermano. Es preocupante eso, es preocupante. Luego no se murió. ¿Qué hace ahí? Pues no se murió. La salvación es ilustrada de muchas maneras. Entre esos, morir al pecado y vivir para Cristo. Romanos 6 lo enseña así. Romanos 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, aquí está el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio, para salvar al pecador. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí está la aplicación para nuestras vidas, la que alguien ha sido salvo. Versículo 11, así también vosotros considerados que muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que dicen que son salvas, pero nunca más volvieron a aparecer en la iglesia. Pero si están vivos para el pecado, para el mundo, para la taberna. Jamás hubo salvación ahí, a la luz de la teología bíblica. Amén. Es algo muy, muy difícil de muchas personas aceptarlo, reconocer esto. Pero dice aquí en el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí hay dos ideas claras. Número uno, la obra de la salvación nos da el poder, la facultad de vencer
el dominio del pecado. Únicamente el cristiano, el que ha nacido de nuevo, solamente este individuo puede decirle no al pecado. Alguien que no es salvo no puede decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Una evidencia que alguien no ha nacido de nuevo es que nunca le puede decir no al pecado. El cristiano es libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un cristiano tiene la facultad de decirle no al pecado, pero también de decirle sí al pecado. Esto también es muy importante que usted lo entienda. No, pero es que cayó, entonces no es salvo. No, él decidió decir no. Libre albedrío no existe después de la caída. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el hombre no puede decidir hacer el bien. Se lo muestro por la Biblia. Romanos 3 dice, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. El hombre entonces sin Cristo puede decidir en algo, sí puede decidir, en hacer algo malo y algo menos malo. Pero toda su justicia son como trapo de inmundicia. Isaías 64. El hombre sin Cristo no puede hacer absolutamente nada bueno. Nada bueno. Escoge algo malo o algo más malo o algo menos malo, pero siempre escoge lo malo porque está esclavo del pecado. Cuando alguien es salvo, recibe el Espíritu Santo, la naturaleza divina, y le da la facultad de decir no al pecado, pero también puede decirle sí al pecado. ¿Sí ves la diferencia? Y no pudiera ser un libre albedrío, sino más bien una libertad, que es el versículo que vamos a tocar en Gálatas 5:13. Es la libertad, que no es libertinaje, es libertad para hacer lo correcto. Tiene el poder. Usted esta mañana pudo decidir venir a la iglesia o no venir a la iglesia, ¿sí o no? Algunos decidieron no venir a la iglesia. Ahora, algunos vinieron a la iglesia no porque hayan sido influenciados por el Espíritu Santo. Quizás les ofrecieron algo y los engañaron y los trajeron, pero bueno, aquí están, bienvenidos. Pero no por la influencia del Espíritu Santo. No porque pensaron, es que la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Espíritu Santo siempre lo va a influenciar a usted a través de un texto. O le convencieron, mire, es que usted está metido en problemas, su hogar está a punto de destruirse, está enferma, tiene cáncer, se va a morir. Vamos a la iglesia porque allá puede pasar algo. Y sí puede pasar algo. Lo más importante es que usted sea salva o salvo. Y quizás vino por eso. Entonces no aplique esto a una vida de una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso necesita hoy ser salvo para que el Espíritu Santo lo empiece a dirigir. Algunos vinieron a la iglesia simplemente porque querían ver la chica o ver el chico. Eso se ve constantemente, hermano. Algunos vinieron porque necesitan un favor de alguien, de otro, etcétera. Pero algunos vinieron porque el Espíritu Santo les convenció, les dirigió a la verdad, porque sabe que es correcto que el Hijo de Dios esté en la casa de Dios el primer día de la semana. Amén. Algunos ya están, y es la esperanza, y es el anhelo, y es la fe. Algunos en estos momentos están naciendo de nuevo al escuchar el Evangelio. Y Dios está abriendo sus ojos y están entendiendo el panorama de la verdad del Evangelio. Y ese es el anhelo de todo cristiano, o de todo predicador, y de todo cristiano, por supuesto. Entonces ya el cristiano ya tiene el poder, la facultad, la habilidad por la obra del Espíritu Santo de poder vencer el pecado. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Tenemos que reconocer que, sin embargo, aunque somos salvos, el pecado todavía está en nosotros. Y está luchando el pecado como Satanás y como el mundo nunca descansa. Él siempre está luchando continuamente para producir actos pecaminosos en nuestras vidas. Usted no piense que algún momento de nivel espiritual en su vida usted va a pensar y va a decir, no, yo creo que yo ya estoy en un estado de perfección. No, nunca. Ni el pastor que lleva predicando 60, 70 años lo ha logrado. Pablo lo dijo nuevamente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El mundo, Satanás y el pecado siempre van a estar luchando, alimentándose, agarrando migajas de donde sea. Usted prende el televisor y ahí el diablo, la misma carne, está alimentando y agarrando, como cuando, no sé, agarrando provisión, ¿sí? Para que cuando usted se vuelva espiritual empiece a aguantarle hambre a la carne, la mortificación. Él está guardando provisión para seguir produciendo usted el deseo de pecar, malos pensamientos, etcétera.
La mortificación del pecado sigue siendo todavía el deber cotidiano del creyente. ¿Están? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el cristiano no tiene esto en serio. Sale de aquí y se sienta en una pantalla de no sé cuántas pulgadas y alimente su carne. Y es lo que dijo Cristo, ¿no? Miren, no le dé la perla a los cerdos. Usted vino solamente y quizás recibió un impulso, sí, ahora sí me va a poner bien con Dios, ahora sí. Pero la carne está más fuerte y lo va a destruir, lo va a vencer. Hemos recibido la promesa de una victoria completa cuando fuimos convertidos al principio. Fuimos salvos, fuimos convencidos de pecado, nos humillamos delante de Dios y se implantó un principio diferente, una nueva vida, un principio de vida que es opuesto a la forma destructiva del pecado. Pero aunque somos salvos, el pecado todavía permanece ahí. ¿Lo reconocemos? ¿Podemos reconocerlo esta mañana? Ese es mi trabajo, este es mi objetivo esta mañana, que usted lo pueda reconocer. Entonces, el pecado está activo en todos los creyentes. Aún en el mejor creyente está activo el pecado. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Por lo tanto, la mortificación continúa. Una persona espiritual no es una persona que aparenta exteriormente estar bien con Dios, sino una persona que internamente, sinceramente e inteligentemente cada día está lidiando con lo que sabe que está batallando. Hermana, usted batalla con lo chismosa, reconozca y trate eso. Usted lucha con decir mentiras, enfóquese en eso, dele ahí. Varón, usted batalla con sus ojos, con el pecado de adulterio, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Trate con eso, hermano, trate con eso. Hermano, usted batalla con que es avaro, tacaño, eso es pecado, es avaricia, que es idolatría. Usted batalla con la rebeldía hacia su esposo, trate con eso. Usted batalla con amar a su esposa, reconózcalo, hermano, reconózcalo y trate con eso. Dígale: Señor, ayúdame. Ahí une todo lo demás. La intercesión de Cristo: Señor, intercede por mí. La presencia del Espíritu Santo: Señor, ayuda, produce el carácter de Cristo. La Biblia, busque una concordancia, y en el área que usted está batallando, si es la lujuria, si es la mentira, si es el robo, si es lo chismoso, si es la inmoralidad, busque una concordancia y busque todos los versículos que hablan de ese pecado y memorícelo. ¿No dice la Biblia con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sepárese de esas personas que le alimentan el deseo de pecar. Sepárese de esas personas, sepárese de esos individuos, sepárese de esos lugares. Usted ve, estamos en un mundo caído y usted ve cómo la gente habla groserías. Usted, no, yo es que me sienta mejor que él, es porque soy igual y potencialmente puedo ser peor que él, y yo quiero alejarme de eso porque eso es perjudicial para mi matrimonio, es perjudicial para mi vida como pastor, es perjudicial para el ministerio. Yo necesito buscar a Dios, limpiarme cada día. Hermano, hablemos de un plano externo. Cada día usted se baña en los dientes, ¿sí o no? Espero, ¿no? ¿Se baña? ¿Se aplica desodorante? ¿Por qué se aplica desodorante? Porque la misma naturaleza pecaminosa, eso es lo que uno produce, hermano. Mal olor. Las cañerías, este mundo está para reventar, porque ¿qué es lo que produce el hombre? Porquería. Por eso usted tiene que, cuando usted va a buscar una habitación, una de las cosas primeras que usted va a ver es: ¿tiene baño? Porque si no hay baño, ¿cómo? Porque yo tengo que bañarme de toda esa porquería todos los días. Si eso se aplica para lo externo, también para lo interno. 2 Corintios 7:1 usa esta misma ilustración. 2 Corintios 7:1, y ahí es donde tenemos que trabajar, reconocer, trabajar cada día, cristiano, trabajar cada día. Cuando usted no tiene un deseo
apasionado por la Biblia, es cuando más necesita de Dios. Sabe que usted está mal con Dios. Sabe que cuando usted no quiere orar, es una alerta que se prende porque usted está mal con Dios. Usted no quiere a Dios. Usted está cansado de Dios. Le gusta tanto la religión, la posición, pero no le gusta, no ama a Dios. Le dije 2 Corintios 7:1, ¿sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos. Interesante eso. Limpiémonos. Esa palabra es bien interesante. 2 Corintios 7:1. La palabra limpiémonos es la palabra capsarizo, donde viene la palabra en castellano catéter. ¿Se ha visto qué es un catéter? ¿Para qué es un catéter? Le ponen un catéter en una cirugía para sacar todos los residuos de sangre, de todo lo de agua, cosas. Cuando usted le van a hacer algo en el diente, le meten una manguerita ahí que succiona, ¿cierto? Eso se llama catéter, de donde viene la palabra capsarizo, que es la palabra limpiar, purificar. En el Antiguo Testamento la idea es declarar aceptable para un sacrificio. Es esa palabra purificar, y dice limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y está en auge el tema de la contaminación ambiental, y por eso los carros híbridos, los carros a gas, y están sacando estos carros chimeneas y todo esto. Por eso queremos tener más carros a gas en nuestra iglesia, porque hay una contaminación. Ese diésel está matando a muchas personas de cáncer. El diésel, ellos emiten unas cosas pequeñas que se encapsulan en los pulmones y produce cáncer de pulmón. Eso es impresionantemente venenoso. Por eso yo peleo con eso cuando lo prenden los carros aquí adentro. Y hermano, usted no se da cuenta, pero usted cuando anda allá trabajando, si maneja una moto, una bicicleta, usted llega a la noche y pasa un paño limpio blanco en la nariz, y usted va a sale negro. Contaminación. Ahora, eso en el plano externo. En el plano espiritual, ¿usted se preocupa por eso? ¿Cuánta porquería usted recibió por los oídos, por los ojos, por los sentidos espirituales? Ese era el temor de Pablo a los corintios, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cada noche usted debería llegar y pasar un tiempo con la Biblia, pasar un tiempo con Dios en oración, confesando pecados y obedeciendo esto que se llama limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Un cristiano que se alejó de Dios es porque dejó de lidiar con el pecado, dejó de enfocarse en lo interno y se enfocó en lo externo, en el pecado. Empezó a consentir las malas amistades, empezó a abrazar un sinnúmero de pecados en el internet, en la televisión, en la música, los empezó a aceptar. Usted ve, hermanos, como en 2 o 3 semanas una persona que empieza a consumir bazuco, así lo llaman, a esa droga, que son residuos de todas las demás. Usted ve una persona, yo los he visto, su proceso aquí en este barrio, trabajando en la obra pastoral, en la obra evangelística, cómo ellos son transformados, o más bien destruidos tan rápido. Usted ve una persona bien, limpia, y por alguna otra razón le dieron a probar bazuco, y ese bazuco empieza a quemar las neuronas, empieza a afectar el sistema nervioso central, por supuesto, su parte espiritual. Y yo me encontré a un joven que habíamos intentado predicarle en una semana, ya estaba desfigurado, y le dije, usted está muy mal. ¿En serio? Y sacó un trapo y empezó a limpiarse la cara, no se había dado cuenta. Ya estaba sucio, ya olía feo, ya la cara, la nariz ya apuntaba rojiza, porque eso es lo que va produciendo. ¿Se ha visto cómo se vuelven?
hasta que llegan a ser totalmente desquiciados, sucios, malolientes, podridos los dientes, los dedos ya quemados del vicio. Así es el pecado, no se dan cuenta. Poco a poco el pecado lo va ensuciando, le va también destruyendo su mente. Por eso necesita usted cada día renovarse. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. La Biblia le enseña acerca de esta verdad que muchas veces se ignora y se desobedece. Romanos 12, 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de otra vez la palabra, renovación. La palabra renovación, cada día tenemos que renovarnos, dice ahí, obviamente en el espíritu, renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar con la Biblia cada día nuestras vidas. Dice aquí claramente en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovación es interesante, la palabra anakainosis. Esa palabra renovación aquí se refiere a ser llevados hacia arriba, una renovación en vuestro entendimiento, un ajuste de la visión moral, espiritual, y una inclusión o una imputación del pensamiento a la mente de Dios. Es tener la mente de Dios, qué es lo que Dios dice, cómo Dios piensa. En otras palabras, es pensar bíblicamente, pensar teológicamente en cada área de nuestra vida. Voy a hacer esto, ¿qué dice la Biblia? No voy a hacer, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Por eso necesitamos saturar, como dice Colosenses 3:16, llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Cada día, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Esta palabra, ana, es la palabra arriba, es ser jalados hacia arriba, hacia las cosas espirituales, como dice Pablo en Colosenses 3:1. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero muchos cristianos se la pasa pensando más en lo terrenal que en la parte espiritual. Por eso no oran, por eso no ayunan, por eso no leen la Biblia, por eso no estudian la Biblia, por eso no memorizan la Biblia. ¿Cómo se llama el goleador de la selección Colombia? Esta mañana todos están espirituales, pero se preocupan más en las cosas espirituales que en la palabra de Dios. Entonces, reconozcamos finalmente que necesitamos mortificar el pecado. Amén. Si usted lo reconoce, por lo menos lo reconoce. Se va, porque hay muchas personas, tremendo mensaje, pero ¿qué hizo esta semana? A mí no me importa si usted concluye que mi mensaje fue bueno o no fue bueno. A mí no me importa eso. A mí me importa, ¿usted va a cambiar o no va a cambiar? ¿Va a ser transformado o no va a ser transformado? ¿Va a producir ese arrepentimiento, ese cambio, ese proceso de santificación, de crecimiento espiritual? La palabra mortificar lo hemos ya estudiado. Romanos 8:13 está esa palabra ahí, tánatos. Romanos 8:13, que es reconocer eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis, morir, tánatos, mortificar. Las obras de la carne, viviréis. Es hacer morir. Esta palabra se usa a negarse, a cumplir un deseo. En su uso simbólico, la palabra mortificar es molestar, fastidiar, amargar la vida a la carne. Por eso una buena iglesia es que usted le amarga, le fastidia, le estorba su manera de vivir pecaminosa. Por eso que cuando se estudia la Biblia de esa manera, siempre la persona va a salir odiando a alguien. Y lo mejor es que usted odie a la persona que debe odiar o a la cosa que debe odiar. Correctamente debe salir odiando el pecado o odiando el predicador, pero tiene que salir odiando a alguien. Porque esa es la palabra mortificar, es fastidiar, amargar. En su uso bíblico esta palabra significa quitar la fuerza.
Entonces, si usted tiene un deseo de ser chismosa, de ser chismoso, usted personalmente debe quitarle la fuerza a ese deseo. Si usted tiene una fuerza para estar mirando el cuerpo de una mujer mal vestida, tiene que quitarle esa fuerza y ser honesto hoy, ser honesto. Pastor, es que como que es una fuerza, claro, entonces eso evidencia que usted está andando en la carne y no en el espíritu, y que es una consecuencia de no buscar a Dios, de no caminar con Dios, de no mortificar la carne, de no debilitar ese deseo. Todos los cristianos y todas las cristianas tienen ese impulso de desobedecer a Dios, pero también tienen ese impulso de obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, tiene que incrementar la fuerza en el área más importante. O sea que usted tiene que mortificar lo que se debe mortificar y vivificar o renovar lo que se debe renovar. Pero algunos hacen al contrario. Renuevan, vivifican el deseo de pecar, alimentándolo con pecado, con cosas que ven, con cosas que escuchan, con personas que frecuentan, alimentan su carne. Y por supuesto, inversamente, debilitan su vida espiritual. Y cuando usted tiene que estar frente a una tentación, esa tentación le está diciendo a usted, peque contra Dios, pues no va a tener el poder de parte de Dios para decir no al pecado, decir sí a la justicia, sino que se va a ir porque su carne está más fuerte que su parte espiritual. Entonces lo que usted debe entender, reconocer hoy, es que debe fortalecer su hombre interior, hacer morir. Y vamos y terminemos con Gálatas 5, versículo 13, esa libertad que aparece aquí, Gálatas 5:13. Tenemos una libertad. Los únicos que pueden tener libertad para decidir son aquellos que han nacido de nuevo. De lo contrario, nadie. Usted puede ver allá afuera, mire, pastor, he querido apartarme del alcohol, he querido apartarme del vicio, de la pornografía y no he podido. Quizás lo hace por 1 o 2 meses, un año, pero vuelve a lo mismo y su posterior estado viene a ser peor que el primero. El único que tiene la libertad verdadera usando el poder de Dios es alguien que ha nacido de nuevo. Él le puede decir no al pecado. Conozco a personas muy personalmente que han sido salvas genuinamente y han podido decirle no a toda una vida de alcoholismo, de vicio. He visto el poder de Dios en homosexuales ya transformados, operados, que han tenido el poder de Dios para decirle no a eso. Y ahora son casados y con hijos. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Personas que han tenido toda una vida de fracaso en el pecado han podido vencer solamente porque entienden esto. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. La libertad de decirle no al pecado. Tenemos la libertad. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos por amor los unos a los otros. La libertad tiene que, cuando se vincula el amor, ¿sabe qué produce, hermanos? Una vida de victoria. Cuando usted dice, ya no pierdo mi salvación, hago lo que se me da la gana, primero tiene que pensar si esa persona realmente es salva, porque la salvación produce amor en nuestra vida. Una libertad sin amor produce libertinaje. Y una libertad con amor produce servicio a Dios y servicio a otros. Dice aquí el texto acá, sino servíos por amor los unos a los otros. Finalmente, entonces, hagamos una tarea esta semana. Romanos 13:15, 13:14. Hagamos una tarea, ya vamos terminando aquí. Romanos 13:14, apunte ahí, tarea. Obedezca un mandamiento y se lo aseguro cómo va a resultar su vida en una vida espiritual. Antes de preocuparse por otros, hermanos, preocupémonos primeramente por nosotros mismos. ¿Qué dice aquí Romanos 13:14? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis
para los deseos de la carne. Esta semana usted va a hacer esa tarea, no va a proveer para los deseos de la carne. Y se lo aseguro cómo va a venir el próximo domingo, animado, fortalecido. Mire, hermanos, quítele películas, quítele música mundana, quítele música mundana de Marcos Witt, quite toda esa música mundana de Jesús Adrián Romero, toda esa música mundana, y ponga salmos, himnos, cánticos espirituales. Amén. Y se lo aseguro que su vida va a ser una vida victoriosa y usted va a empezar a tener discernimiento. Toda esa música industrial es música que daña, es más peligrosa que la misma música que se conoce como mundana. ¿Por qué? Porque es más peligroso algo que aparenta ser cristiano cuando es una basura. Técnica y teológicamente hablando, es una música totalmente que no sirve para la edificación de alguien. Nadie es edificado, nadie crece espiritualmente escuchando música. Hay personas que se quieren sentir bien y pongan música basura y estar engañados. Ay, estoy escuchando, me robaste el corazón. Ladrón, Dios no es ladrón. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Ellos piensan que están creciendo cuando no se están dando cuenta que están alimentando y fortaleciendo su monstruo. Por eso no van a querer ir a la iglesia, por eso van a andar de mal genio, van a maltratar a su esposa, van a querer mirar a otra, van a estar adulterando, fornicando y haciendo unas cosas de porquerías y desanimado a toda hora. Un cristiano desanimado no es un cristiano espiritual. No es un cristiano espiritual. El ánimo es el resultado de caminar con Dios. Dios dice: cobren ánimo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces no me diga que usted es espiritual cuando anda desanimado. Ya no quiero ir a la iglesia, todos me dicen. Es un bebé espiritual, no tiene nada que ver con ser un líder. Necesita crecer, necesita madurar. No provea para los deseos de la carne y verá cómo su vida cambia. Pastor, mire, aquí hay una evidencia. Pastor, es que yo soy tan malo para memorizar la Biblia. ¿Hay algunos aquí? No son malos para memorizar la Biblia, no están caminando con Dios. Porque memorizar la Biblia no tiene nada que ver con la memoria, tiene que ver con la relación que tenga con el Espíritu Santo. Porque Él dijo: les recordaré todo lo que yo os he hablado. ¿Sabe por qué no puede entrar la Biblia? Porque su mente está llena de tanta música mundana y no hay espacio. No hay espacio para meter la Biblia. En el momento que hace más o menos 18 años decidí botar toda esa basura de música, hasta ahí yo no sabía Biblia. Después de eso, hermano, solita la Biblia se fue implementando en mi mente y en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no habla Biblia es porque no hay nada ahí de Dios. Solo música mundana, solo malas amistades, puro YouTube. Mire, le doy un consejo. Esta semana elimine el Facebook. No entre a Instagram. Y pase más tiempo solo con la Biblia. Una Biblia sin comentarios. Una Biblia que no tenga ningún comentario de ningún hombre. Solamente la Biblia, como dice Pedro en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Le hago ese reto como su pastor que le ama. Consigas una Biblia. Deje de estar llamando a gentes que lo único que hacen es desanimarlo, y se lo aseguro, cómo su vida espiritual va a cambiar. Cómo su anhelo, su amor, su fervor por Dios se va a incrementar. Cómo su deseo de pecar se va a minimizar. ¿Y sabe cuál es el resultado? Bendición de parte de Dios. Hágalo, hermano. Si usted estuviera yendo al brujo, si usted estuviera yendo a los brujos de la Primera Maña con Caracas, usted apuntaría todo. Usted compraría el agua de la cisterna que dicen que viene de Israel, pero es de la llave, o del palo de no sé qué, de la cruz de no sé cuánto, pero es de la cerrajería de la 27, ahí donde cortan los árboles. Y usted hace todo lo que quiera, compra sal y se la echa a todo el mundo. Eso sí lo hace, pero lo que dice la Biblia no lo hace. Debería más bien poner de ser agorero y de ser fantasioso, religioso, y más bien decir lo que dice Pablo aquí: no proveáis para los deseos de la carne.
Elimine esos contactos de personas, de cosas que lo que le hacen es podrirle más el cerebro, la mente, el corazón, el espíritu. Y se lo aseguro, hermanos, terminemos con esto. Reconozca que necesitamos a Dios. Reconozca que necesitamos alejarnos de todo lo que alimenta mi carne, mi monstruo interno. Ande con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cambie de amistades, ¿sí? Deje de escuchar RCN y Caracol y más bien escuche una emisora bíblica, BBN 1100 AM. Porque si usted se la pasa escuchando las noticias de este mundo, usted va a ser una persona totalmente emocionalista, sin fe, sin esperanza. Manténgase usted puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo Jesús no está? Está aquí. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo en Juan 5:39. Se lo aseguro, hermano, deje de mirar televisión y se lo aseguro que su vida espiritual cambiará. Usted volverá a tener amor hacia su esposa, hacia sus hijos. Y volverá al primer amor que enseña Apocalipsis 2. Y usted va a disfrutar la vida cristiana. Señor, ayúdanos a entender la Biblia. Oh, si dieras hoy, Señor, una ministración especial en el corazón de cada uno de nosotros por la obra de tu Espíritu. Hiciéramos morir la carne y reconocer la necesidad de ser renovados cada día. La necesidad de que cada día trae su propio afán, pero que cada día son nuevas sus misericordias. Que cada día necesitamos ser renovados, transformados. Cada día necesitamos la Biblia, la oración. Cada día necesitamos su voz, necesitamos su presencia. Necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie hoy otra vez. Cada día necesitamos la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, donde somos animados al amor y a las buenas obras. Señor, ayuda a tu iglesia. Impacta el corazón de los que no son salvos hoy. Si usted ahí en el silencio de su corazón reconoce, acepta que no está 100% seguro que si se muere hoy iría al cielo, tiene miedo de morir e ir al infierno, ya escuchó el Evangelio, hoy tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Que hoy ahí humildemente, inteligentemente le ruegue a Dios y dígale a Él que le salve. Haga conmigo esta oración ahí. Dígale: Dios mío, yo reconozco que soy pecador y merezco un castigo. Hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió y resucitó para darme vida eterna. Hoy le recibo como mi único Señor y mi Salvador. Ayúdame de hoy en adelante a empezar a lidiar con mi pecado, alejarme de la maldad, alejarme de las malas amistades y enfocarme en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a crecer y a madurar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.